Solía trabajar como guardia de seguridad en un pequeño almacén en mi ciudad. Era un trabajo nocturno que no era ideal, pero pagaba bastante bien en comparación con otros trabajos similares. Aunque el almacén en sí no era muy grande ni impresionante, la empresa que lo poseía vendía artículos tecnológicos caros, así que supongo que era necesario tener el edificio bajo vigilancia las 24 horas del día. Mi trabajo no era más que vigilar las cámaras, dar vueltas y muy rara vez completar informes. Esa noche estaba lloviendo intensamente con ocasional truenos también. Honestamente, aunque era un poco de ambiente espeluznante, eran noches como esas en las que me sentía más relajado, sabiendo que nadie estaría saliendo. Me despedí y hablé con los trabajadores del turno de cierre mientras se iban, quedándome con el almacén para mí solo desde las 10:30 p.m. hasta las 6 a.m. normalmente. El edificio estaba muy tranquilo, con solo un poco de crujidos, pero con la lluvia golpeando el techo era casi imposible escuchar cualquier otra cosa. Unas 2 horas después, tomé un descanso de mirar las imágenes de las cámaras y me levanté para dar una vuelta por el edificio para una típica revisión de seguridad. Fui hasta el extremo más lejano donde estaba la mayor parte de la sección de almacenamiento real del almacén, y luego empecé a caminar hacia el otro extremo, pero un suave pitido comenzó a resonar por el pasillo. Era una alerta que venía de la sala de seguridad. Caminé rápidamente y la revisé, viendo que era un sensor de pestillo en la puerta trasera, lo que significaba que alguien había intentado abrirla. Abrí la transmisión en vivo de la cámara que cubría esa puerta, pero no había nadie afuera. Después de un minuto fui a la puerta trasera yo mismo para echar un vistazo, pensando que tal vez el sensor estaba defectuoso o que la lluvia había afectado algo. Desactivé la alarma y abrí la puerta. Luego eché un vistazo, viendo nada más que un callejón vacío detrás del almacén. La puerta misma parecía estar bien, aunque no era un experto en ello, pero lo probé y nunca falló en detectar el pestillo. Miré alrededor una vez más antes de cerrarla y bloquearla. Desafortunadamente, a pesar de no ver a nadie ni nada, todavía tenía que presentar un informe completo sobre el incidente debido a que la alarma apareció en el sistema. Así que volví a la oficina de seguridad y comencé a completar la documentación. Solo un par de minutos después, un golpe resonó en todo el edificio. Salté y miré por el pasillo, inseguro de exactamente de dónde provenía el sonido o qué era. Salí de la habitación y me quedé en el pasillo escuchando cualquier otro sonido, pero no oí nada aparte de la lluvia golpeando el techo. Caminé con precaución por todo el edificio, mirando los estantes en busca de cajas caídas o daños evidentes, pero a medida que me acercaba al frente del edificio, el sonido de la lluvia comenzó a ser más fuerte. Doblé la esquina y me detuve en el lugar mientras miraba a través del almacén. La puerta principal estaba abierta de par en par, y en el suelo podía ver el reflejo de charcos de agua, probablemente de alguien que había entrado en el edificio. Corrí hacia atrás y me encerré en la habitación, presionando el botón de emergencia para contactar inmediatamente a la policía. Mientras esperaba, escuché algunos golpes desde dentro del edificio y luego todo quedó en silencio hasta que llegó la policía. Esperé en el frente y le di un informe a uno de los oficiales mientras otros dos buscaban en el almacén. Un minuto después volvieron al frente con el hombre esposado. Dijeron que estaba escondido detrás de algunas cajas en el área de almacenamiento con un martillo en sus manos, y al pasar por mi lado me dio una mirada fría que me horrorizó. Después de unos días, la policía informó que el tipo parecía estar bajo la fuerte influencia de varias drogas y no dio ninguna razón por sus acciones. No está claro qué pretendía hacer, pero estaba escondido con un martillo en sus manos después de haber entrado por la fuerza, y estando tan intoxicado, no se puede decir qué podría haber hecho. Afortunadamente sigue tras las rejas y ya no trabajo de noche en un almacén espeluznante, pero esa noche todavía me produce un sentimiento aterrador, especialmente en noches lluviosas cuando no puedo ver ni oír nada en mis alrededores. Soy oficial en el departamento de policía local. Los turnos en nuestro departamento siempre están cambiando, haciendo que la gente trabaje de 10 a 12 horas en un horario diferente cada semana, a veces durante la noche seguido de temprano por la mañana, y luego nuevamente durante la noche. En este día estaba trabajando de 10 p.m. a 10 a.m., y estaba en la oficina cuando un despachador me notificó sobre una llamada sobre un grupo de adolescentes
que estaban invadiendo propiedad privada. Específicamente era un hospital en las afueras de la ciudad que había estado abandonado durante la última década. Este era un lugar común para que los grupos se reunieran y realizaran diversas actividades ilegales. Y todo el departamento lo sabía, la mayoría de nosotros habíamos estado allí varias veces antes. Esta era la cuarta vez que iba allí, y estaba seguro de que sería un caso rápido y típico de entrar y sacar a un grupo de amigos o verlos huir. Estaba cansado, así que cualquiera de las dos opciones me parecía suficientemente buena. Sinceramente no me importaba mucho arrestarlos y acusarlos, solo necesitaba que salieran de la propiedad. Cuando llegué me di cuenta rápidamente de una linterna brillando a través de las ventanas del segundo piso. Lo extraño era que se movía muy rápido a través de múltiples ventanas, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Salí de mi vehículo, preparé mi linterna y luego entré al edificio. Lo primero que hice fue llamar pidiendo que todos se mostraran y demás, pero por supuesto, nadie lo hizo. Escuché en la entrada por cualquier ruido que esperaba que me diera una idea de dónde buscar, pero estaba muerto en silencio, lo suficiente como para despertarme y ponerme nervioso, manteniendo mi mano derecha en el estuche de mi pistola. Creo que siempre había un ligero temor de que pudiera ser una trampa para llevar a un oficial adentro e intentar algo, pero mantuve la calma y caminé por el viejo pasillo y subí la escalera. Fue cuando llegué a la cima que un golpe resonó en todo el edificio. Sonaba como si alguien hubiera golpeado una pared y definitivamente provenía del segundo piso. Entré en el pasillo y brillé mi linterna hasta el final, sin ver a nadie ni siquiera una señal de alguien. Llamé nuevamente muy agresivamente, sabiendo que las escaleras por las que estaba eran la única forma de subir y bajar desde el segundo piso. Me quedé allí y escuché de nuevo, pero no escuché nada más que el crujido del edificio. Caminé lentamente por el pasillo, mirando por cada puerta y escaneando las habitaciones con mi linterna, pero no había nada más que viejas camas de hospital y grafitis. Cuando llegué a la última habitación, la puerta estaba cerrada, así que llamé una vez más antes de abrirla. Limpié la habitación, pero no había nadie adentro. Sin embargo, había signos de actividad reciente, como cigarrillos en el suelo con humo aún saliendo de ellos. Esto era extremadamente preocupante, sabiendo que no habían salido del segundo piso por las escaleras y la única otra forma sería si hubieran saltado por una ventana rota. Antes de poder siquiera revisar, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, seguida por algo estrellándose contra ella y pasos alejándose por el pasillo. Afortunadamente pude abrir la puerta lo suficiente como para pasar a través de la abertura, viendo que una gran cama de hospital estaba presionada contra ella. Para cuando salí, quien sea que estuviera allí ya se había ido. Llegó el refuerzo y realizamos una investigación más exhaustiva, también contactando al que originalmente llamó y a los dos adolescentes. Lo extraño de esto fue que solo hubo un claro conjunto de pasos que escuché, y solo una linterna en la ventana. Los cigarrillos todavía ardiendo también mostraron que se habían ido apresuradamente, lo que podría haber sido por mi llegada. Pero entonces, ¿por qué uno de ellos se quedó atrás? Por la mañana recibimos un informe de una madre sobre su hijo adolescente desaparecido, seguido poco después por un informe idéntico de otra madre sobre su hijo adolescente desaparecido. Después de investigarlo durante días, semanas y luego meses, era casi seguro que no iban a aparecer y ahora, 6 años después, todavía no lo han hecho. Su desaparición es poco probable, y eso es lo que lo hace tan difícil. No está claro si la persona en el hospital conmigo era uno de los dos chicos, pero la teoría actual más estable es que era otra persona, y a menos que surja algo más, es poco probable que lo sepamos. Era una noche nevada cuando llegué al estacionamiento de mi gasolinera. Trabajaba en el turno nocturno de 11 p.m. a 7 a.m. y había estado en el trabajo durante varios meses antes de esto. Realmente no me gustaba este trabajo, pero encontrar otro lugar para trabajar era realmente difícil, y debido a cómo estaban algunas cosas en otros aspectos de mi vida, los turnos nocturnos eran lo mejor para mi horario personal. Aún así, entraba cansado todas las noches y luchaba por sobrellevar cada turno. Estacioné frente al edificio junto al único otro automóvil en el estacionamiento, que era el de mi compañero de trabajo. Luego entré y lo relevé de su turno. Él se fue un par de minutos después, y luego solo quedé yo el resto de la noche.
Mi gerente tenía un papel en el escritorio con algunas cosas que hacer, pero al leerlo, no era gran cosa. Supuse que no me llevaría más de 1 hora en total completar todas las tareas, así que traté de postergarlo tanto como fuera posible para no quedarme dormido una vez que realmente me sentí muy cansado. Pero mientras estaba sentado allí detrás del escritorio, alrededor de las 12 a.m., un automóvil se detuvo en la estación. Miré por la ventana y vi una vieja SUV estacionada junto a una de las bombas. Por supuesto, con la nevada afuera, la mayoría de la gente no estaba conduciendo, pero tener un cliente de vez en cuando era normal. Volví a mi teléfono y navegaba por algunos videos sin prestar mucha atención durante probablemente 10 minutos, hasta que miré de nuevo afuera y vi que la SUV todavía estaba allí junto a la bomba. Los faros estaban apagados y las puertas cerradas, como si deberían estar cargando gasolina, pero había pasado tanto tiempo. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando hacia ambos lados del edificio, pero no había nadie en ningún lugar afuera. Si habían estado en su automóvil durante los últimos 10 minutos con él apagado, tendrían que estar congelándose. Hacía frío, ventoso y frío, así que honestamente me puse un poco nervioso por ellos. Presté más atención durante los siguientes minutos, esperando ver algún movimiento a través de las ventanas oscuras o que alguien volviera a entrar en su automóvil, pero no hubo nada. Era como si el automóvil estuviera simplemente abandonado junto a la bomba. Después de pensarlo un poco, me puse mi abrigo y salí afuera de inmediato. Sabía que tenía razón. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera allí con el automóvil apagado o para que alguien estuviera afuera por más de unos minutos. Corrí hacia el automóvil y miré a mi alrededor. Luego acerqué mi cara a la ventana y traté de mirar adentro. «Hola, ¿hay alguien ahí?» «Solo estoy comprobando si estás bien», grité, pero por lo que pude ver, no había nadie adentro. No era exactamente fácil de ver, así que alguien podría haber estado, pero estaba bastante seguro de que no había nadie. Ahora, aún más confundido, retrocedí y miré alrededor del vacío estacionamiento de la gasolinera antes de comenzar a caminar de regreso, ahora con la mirada no enfocada en el automóvil. Solo miraba al suelo y noté huellas de zapatos en la nieve que iban hacia el edificio. No realmente en la parte delantera del edificio, sino más bien hacia un lado. Miré hacia atrás y vi que parecían venir del automóvil. Pero en este punto estaba congelándome y no quería investigar más sin calentarme un poco primero. Volví adentro y encendí el pequeño calentador al lado del mostrador, poniendo mis manos frente a él para calentarlas. Solo estuve dentro por 30 segundos a 1 minuto antes de que un golpe resonara en todo el edificio desde atrás. Di la vuelta sin ver nada. Luego caminé alrededor del mostrador y hacia atrás. En el piso había charcos de agua sucia como nieve que se había derretido de las botas de alguien. Sentí un escalofrío recorrerme cuando me acerqué más a la sala trasera y giré la esquina hacia donde estaba el cuarto de suministros. Parado en la oscuridad detrás de uno de los estantes pude ver el contorno de una figura. Era alta, con hombros anchos y una barba larga y descuidada, y me estaba mirando directamente. Mi corazón se detuvo por un momento, pero después del shock inicial, mi reacción fue simplemente caminar de regreso al mostrador. No sé por qué, tal vez estaba demasiado impactado para reaccionar apropiadamente. Después de mirar fijamente la entrada al cuarto de suministros durante no sé ni cuánto tiempo, levanté silenciosamente el teléfono de la tienda y llamé a la policía pidiendo ayuda. Luego pasé los 10 minutos más inquietantes de mi vida mientras esperaba. Durante este tiempo, no escuché ni vi nada desde el cuarto de suministros, lo que sinceramente aumentó mi miedo por alguna razón. El hombre nunca salió para enfrentarme. Cuando finalmente llegaron 2 policías y entraron, les dije en voz baja dónde estaba el hombre. Registraron la habitación mientras yo me quedaba al frente, pero me sorprendió cuando salieron sin nadie más. El hombre se había ido. Había huellas de zapatos mojados alrededor de la puerta trasera, pero afuera había huellas frescas en la nieve que iban directamente lejos de la gasolinera, directamente hacia el campo vacío y oscuro que se extendía por kilómetros. Obviamente nadie podría buscar eso de noche, pero incluso cuando lo hicieron en los días siguientes, no encontraron nada. Quiero decir, el campo era enorme, podría haber ido a cualquier parte. Pero hacía tanto frío y viento esa noche, que estaba casi seguro de que encontrarían un cuerpo. La SUV fue llevada para, con suerte, obtener más información. No sé cómo ni por qué, pero por alguna razón no pudieron encontrar ningún historial de propiedad,
Así que eso nos dejó solo con lo que sabemos de esa noche. Y aún nos quedamos solo con eso. ¿Quién era el hombre y qué estaba haciendo sigue siendo algo resolverse? ¿Y dónde está ahora es lo que me pregunto? Empecé mi primer trabajo este año como repartidor de pizza para Pizza Hut. Tengo 16 años, así que este era solo un trabajo a tiempo parcial que hacía después de la escuela un par de días a la semana. Elegí Pizza Hut porque no está tan ocupado hoy en día y no quería tener un trabajo que me estresara todo el tiempo. Los primeros meses pasaron sin nada de interés. Era un trabajo muy aburrido y repetitivo que dejaba la mayoría de los días como olvidables. Pero luego tuve una experiencia que nunca olvidaré. Fue un viernes y recibimos un pedido justo antes de cerrar. La dirección no estaba muy lejos, pero pasaba por una parte de la ciudad a la que casi nunca iba. Este vecindario era diferente del resto, no tenía toneladas de casas o tiendas, lo que no me daba razón para ir allí. Mientras conducía, seguía revisando el GPS, ya que me llevaba por todo el vecindario, girando aparentemente en cada calle hasta que finalmente dijo que había llegado. Pero algo no estaba bien. A mi izquierda había una fila de quizás 6 o 7 casas, y a la derecha había un camino que conducía a un parque. El punto de referencia en el GPS aparecía a la derecha, así que lo verifiqué buscando la dirección en Google, y era la dirección real del parque. Estacioné en el lado de la carretera y recogí la pizza, bajando y caminando hacia el camino. Con una mejor vista, pude ver que era solo un sendero para caminar que no conducía a ningún tipo de área de juegos, que es donde esperaba ver a un grupo de niños que habían pedido una pizza. Pero en cambio, había un tipo sentado en un banco, agitándome desde allí. Empecé a caminar hacia él, aún un poco inseguro al respecto. A medida que me acercaba, se levantó y empezó a buscar dinero en su billetera. El hecho de que estuviera solo en un sendero para caminar por la noche y por alguna razón necesitara una pizza entregada allí era extraño, por decirlo menos. Así que estaba escéptico cuando me acerqué y lo saludé. Empezamos a intercambiar todo, pero durante la interacción el tipo empezó a hablar solo, repitiendo las mismas frases como «estoy bien» y «todo va a estar bien», lo que me hizo sentir como si necesitara preguntarle si estaba bien. Dejó de hablar y me miró. En sus ojos vi miedo e impotencia, algo que no creo haber visto verdaderamente en la mirada de alguien antes. Solo con su mirada, una oleada de adrenalina me recorrió y me di la vuelta, solo para encontrarme con un hombre alto con una máscara de tela sobre su rostro. Me tenía a punta de cuchillo y me gritaba que vaciara mis bolsillos y tirara todo al suelo. Rápidamente hice lo que dijo y me asusté aún más cuando comenzó a empujarme a mí y al tipo del banco fuera del sendero y hacia el bosque, dejando todo en el suelo y sin mostrar ningún interés en nada de eso. Caminamos unos minutos, adentrándonos en el bosque lo suficiente como para no ver la luz del sendero. Entonces, el tipo a mi lado me empujó al suelo de repente y comenzó a correr en la otra dirección. Sorprendentemente, el hombre con la máscara me dejó en paz y salió corriendo tras él. Rápidamente me levanté y corrí de regreso al sendero, sin escuchar ni ver nada más. La policía llegó solo unos minutos después de que llamara, pero ambos hombres habían desaparecido y, por lo que sé, todavía los están buscando. No puedo decir por qué el otro hombre me empujó al suelo, aunque probablemente fue un esfuerzo para dejarme atrás para que pudiera escapar. No lo culpo, pero fue un movimiento bajo y me hace sentir un poco menos triste por él y lo que tuvo que soportar después. Lo que el secuestrador pretendía hacer es desconocido, pero el hecho de que no mostrara interés en mi billetera o pertenencias me hace sentir que era algo extremadamente horrible. Irónicamente, fue el egoísmo del otro hombre lo que me puso en esa situación horrible y al mismo tiempo me salvó de la misma. Estaba conduciendo una ruta para entregar la última pizza de la noche. Ya era altas horas de la madrugada, alrededor de las 2 a.m. Vivo en un pueblo bastante pequeño, y trabajaba para una pizzería local que era uno de los pocos lugares que ofrecían entrega, dado que la mayor parte del pueblo está dispersa. La carretera en la que iba era una ruta lateral que no se usaba muy a menudo, y convenientemente iba de un lado del pueblo al otro sin semáforos ni intersecciones. Estaba mayormente vacía atravesando el bosque que rodeaba nuestro pueblo.
Mientras conducía, algo con mi coche empezó a sentirse diferente. Revisé el combustible, pero estaba a la mitad, y no había otros iconos en mi tablero de instrumentos. Supuse que no era nada y lo ignoré, pero cuanto más avanzaba por la carretera, más luchaba mi coche. Era irregular, moviéndose de un lado a otro mientras intentaba mantener la velocidad, hasta que dejó de acelerar. El coche avanzaba lentamente y finalmente lo detuve a un lado de la carretera, parándolo a medio camino en el césped. Con cierta molestia, volví a mirar mi tablero de instrumentos mientras intentaba encender el coche, pero no tuve suerte. Me froté los ojos con frustración, luego salí con calma y busqué señales de daño en el exterior del coche. No vi nada, pero era un coche muy viejo y, sinceramente, ni siquiera sabía qué buscar. Mientras estaba allí afuera, miré hacia abajo por la carretera y no vi nada más que niebla y árboles, pero cuando miré hacia atrás, vi una figura en la niebla, parada al otro lado de la carretera. Volví a mi coche y llamé a uno de mis compañeros de trabajo, que también era un amigo mío, y le pedí que me hiciera un favor y me recogiera. Aceptó, aunque pasarían otros 30 minutos. Le agradecí. Luego llamé al cliente para informarle sobre mi situación y me disculpé por las molestias. Fueron amables al respecto, así que solo me quedaba sentarme y esperar. Después de un momento, recordé esa figura que había visto, así que revisé mis espejos, pero no vi nada. No vi a nadie en el costado de la carretera o cerca de los árboles, aunque estaba muy oscuro y con niebla. Me recosté nuevamente y abrí la caja de pizza, agarrando una rebanada para mí mientras esperaba. Con el tiempo, una sensación inquietante continuó creciendo en mí. Estar en esta carretera vacía con una visión muy limitada empezó a asustarme. Solo podía ver unos pocos metros en el bosque antes de que fuera completa oscuridad, y la niebla en la carretera parecía volverse más densa con el tiempo. Esperé durante 30 minutos, manteniendo los ojos abiertos todo el tiempo y revisando los espejos, pero luego escuché algo. Pasos cada vez más notorios a medida que el sonido se acercaba, provenientes de la oscuridad dentro del bosque. Miré fijamente la niebla vacía y vi a un hombre aparecer cerca de uno de los árboles. Caminó directamente hacia mi coche, golpeando en la ventana y enviándome una sonrisa amigable. «Lo siento, no puedo bajar la ventana», dije a través del vidrio, sin estar realmente seguro de qué más decir. El hombre no dijo nada, pero luego intentó abrir casualmente la puerta antes de caminar hacia atrás. Miré al espejo mientras se quedaba junto al maletero. Parecía que estaba tratando de esconderse por un momento mientras se movía con algo en las manos. Y fue justo entonces cuando unos faros atravesaron la niebla desde abajo de la carretera. El hombre observó mientras el coche disminuía la velocidad y comenzaba a estacionarse detrás de mí. Luego corrió hacia el bosque, perdiendo mi vista en la niebla. Mi amigo parecía haber notado al hombre también, porque fue muy cauteloso al acercarse a mi coche. Terminamos dejando mi coche atrás, y en el viaje de regreso con mi amigo, me dijo que el hombre llevaba un arma antes de correr hacia el bosque. Llamamos a la policía y una grúa recogió el coche, que resultó haber sido forzado y saqueado. Resultó que el medidor de gasolina estaba atascado en la mitad, y en realidad era un tanque vacío. Pero en cuanto al hombre, no ha habido nada al respecto. No sé qué estaba tratando de hacer. Quiero decir, obviamente robó el coche, pero ¿qué habría hecho conmigo si hubiera intentado algo mientras yo estaba adentro? ¿Y por qué estaba allí en esa carretera vacía en medio de la noche de todos modos? Todo lo que puedo decir es que si mi amigo no hubiera aparecido cuando lo hizo, estoy bastante seguro de que nunca me habrían vuelto a ver. Ser repartidor de pizzas nunca fue mi primera opción para un trabajo a fines de mis 20 años, pero me despidieron durante la cuarentena, y el único lugar que contrataba era una pizzería local. Era un lugar popular en nuestro pueblo, pero realmente solo ofrecía pizzas básicas de todos modos. Esto fue durante el tiempo en que todos se quedaban adentro y ordenaban para entrega, así que estaba trabajando horas extras y ocupado hasta el cierre todas las noches a la 1 a.m. Este era solo otro día corriendo a lo largo de IES por todo el pueblo. Alrededor de las 12, recibimos un pedido de 4 pizzas grandes para una casa ubicada justo afuera del pueblo, a unos 30 minutos de distancia. Lo acepté sabiendo que sería mi último pedido de todos modos y era un pedido grande, por lo que el pago probablemente compensaría el viaje más largo.
A las 12:15 me dirigí hacia la casa. El viaje no fue nada destacable. Todas las carreteras estaban vacías y nadie estaba afuera debido a los bloqueos obligatorios que estaban ocurriendo. Cuando llegué a la dirección, sin embargo, me confundí de inmediato. Había un camino de entrada con una gran puerta abierta que parecía pertenecer a una mansión grande de algún tipo, pero al final del camino de entrada no había nada. Era simplemente un callejón sin salida con bosque por todas partes, excepto que no muy lejos entre los árboles había una luz brillante. Estacioné en el medio del camino de entrada y salí. Ahora, parado afuera, podía ver más claramente que era una hoguera o fogata de algún tipo, y podía escuchar a un grupo de personas hablando. Después de un momento, una figura se paró frente a la luz brillante de la fogata y me saludó como si me estuviera invitando a llevar las pizzas. Va sin decir que esto no era normal de ninguna manera, pero verlo saludarme y escuchar al grupo de personas me dio más que suficiente razón para creer que era solo un grupo de jóvenes universitarios pasando el rato. Quiero decir, pidieron 4 grandes pizzas, así que todo encajaba en mi cabeza. Saqué las pizzas del asiento trasero y dejé las luces encendidas mientras comenzaba a caminar fuera del camino de entrada y hacia los árboles. Aparecieron algunas personas más en la luz a medida que me acercaba, todas mirándome mientras caminaba hacia ellas. Cuando llegué a la hoguera, había al menos una docena de personas más paradas y sentadas en el área. Extrañamente, ninguno de ellos parecía contento de que las pizzas estuvieran aquí, y no había nada más alrededor en el patio. Ni botellas de cerveza, ni bebidas de ningún tipo, ni reproductores de música, ni juegos. Solo un grupo de personas pasando el rato alrededor de la hoguera. Me quedé en el borde del sitio y simplemente sostuve las pizzas esperando que alguien se acercara a tomarlas y pagarlas. Un segundo después, un hombre se acercó y tomó las cajas, pasándolas a otra persona. La sensación espeluznante de este lugar me estaba afectando, haciéndome sentir más incómodo con cada segundo que pasaba. Antes de poder siquiera pedir el pago, sin embargo, escuché algunos pasos que se acercaban, y desde el bosque varias personas más vinieron hacia la hoguera. Ahora había al menos una docena de ellos, todos mirándome y sin decir nada. Nunca había dejado de cobrar, pero esta situación literalmente me hacía temblar. Me di la vuelta rápidamente y comencé a caminar hacia mi coche. Miré hacia atrás un par de veces, viéndolos aún parados junto al fuego y sin escuchar a ninguno de ellos hablar. Sin embargo, cuando salí del bosque, casi se me paró el corazón cuando 2 figuras salieron corriendo de detrás de mi coche. Corrieron directamente hacia el bosque y desaparecieron más allá de los faros. Ni siquiera revisé mi coche para ver si faltaba algo. Simplemente subí y retrocedí, acelerando por la carretera para alejarme lo más posible de allí. Una vez que llegué a la tienda, le conté a mi gerente sobre la extraña situación. Afortunadamente, entendió e incluso intentó llamar al número que usaron para hacer el pedido, pero se negaron a contestar. Después de un poco de discusión, terminé llamando a la policía para que investigaran el comportamiento sospechoso del grupo. Habían pasado menos de 1 hora desde que estuve allí, pero cuando llegó la policía, la única señal de ellos fue la hoguera que seguía ardiendo pero abandonada. Lo que realmente sucedió esa noche es desconocido, y por lo que puedo ver, probablemente seguirá siendo así. Trabajaba en una tienda minorista en mis 20s como líder nocturno. No era una de esas tiendas de comestibles de gran cadena. Era un lugar local con solo unas 8 o 9 sucursales. La mayoría de las noches tenía un colaborador nocturno para ayudar, pero no era raro que pasara todo el turno solo. De nuevo, no era la tienda más grande, así que realmente no era un entorno de trabajo muy intenso. Muchas veces me encontraba trabajando lentamente solo para no quedarme sin cosas que hacer. Esta era una de esas noches en las que estaba solo y trabajaba a un ritmo constante. Al principio de mi turno, cargué algunas cajas y me dirigí a los pasillos para comenzar a reponer. No requería mucho esfuerzo mental, así que mi mente estaba en otro lado, pensando en cosas al azar y sin prestar mucha atención. Pasé por unos 3 pasillos hasta que un golpe en la entrada principal me hizo saltar. Casi ni siquiera me di cuenta de lo que era porque estaba tan desconectado. Pero una vez que lo hice, me confundí mucho. Los escuché golpear nuevamente lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la tienda. Caminé hasta el final del pasillo y miré a través de las grandes ventanas frontales,
viendo a un hombre con capucha parado en las puertas. Me acerqué al otro lado. «Estamos cerrados. No abriremos hasta las 8 a.m», dije a través del vidrio. El hombre me miró pero no dijo nada. Señalé el letrero en la puerta. «Estamos cerrados, lo siento», repetí. El hombre siguió mirándome durante unos segundos, luego se dio la vuelta y se fue. Lo observé alejarse hasta que ya no pude verlo, pero no parecía haber estacionado en ningún lado. Todo fue extraño, por decirlo menos, pero supuse que simplemente estaba en el lugar equivocado o algo así. Volví a lo que estaba haciendo, reponiendo los estantes y eventualmente olvidando al hombre. Hacia las 2 a.m., había terminado la mitad de los pasillos y estaba listo para tomar mi descanso para comer. Dejé las cajas donde estaban y fui a la sala de descanso al otro extremo del edificio. Estuve allí durante probablemente media hora antes de tirar el resto de mi almuerzo y volver al trabajo. Caminé por la tienda y hasta el final del pasillo en el que estaba trabajando, pero justo cuando levanté la vista, vi a un hombre caminando por el otro extremo. Parecía que simplemente estaba cruzando la tienda sin haberme notado. Me quedé congelado en el lugar, sintiendo ese instante repentino de miedo. Ahora, escuchando atentamente, pude oír los pasos del hombre moverse hacia el costado del edificio del que acababa de venir. Me metí en el pasillo y me escondí detrás de los estantes. Los pasos sonaban como si se dirigieran hacia la sala de descanso, pero justo antes de salir del pasillo para intentar correr y buscar ayuda, escuché al hombre salir apresuradamente de la sala. Los pasos ahora corrían por la tienda, acercándose cada vez más. Corrí hacia el otro extremo del pasillo, mirando hacia atrás y viendo al hombre girar y empezar a correr hacia mí. Corrí hacia la puerta principal, sacando mis llaves y tratando de desbloquearla con manos temblorosas. El hombre apareció al final del pasillo justo cuando logré abrirla, y justo cuando salí del edificio, vi un destello brillante en el rabillo del ojo y escuché un estallido que me hizo sonar los oídos. Un disparo tan fuerte que ni siquiera sabía dónde había aterrizado. Pero corrí por mi vida alrededor del edificio. Llegué a mi auto y me escondí en el asiento trasero mientras llamaba al 911. Por lo que sé, el hombre no me siguió afuera. Ya se había ido cuando la policía llegó a la tienda. Pero encontraron la puerta trasera forzada junto con algunas herramientas pesadas al lado. Lo más aterrador de sus hallazgos fue el agujero creado por el disparo, justo al lado de las puertas delanteras. ¿Por qué el hombre entró y fue tan agresivo, apuntándome de esa manera? Es desconocido. Por su comportamiento, la policía parecía pensar que fue algún tipo de crisis mental o brote psicótico, sin tener ninguna razón real para atacarme específicamente, aparte del hecho de que estaba solo. Ya no trabajo allí, pero puedo decirte que durante los años siguientes a ese incidente, estuve en tensión cada noche. Trabajo desde casa para una empresa de ciberseguridad, lo cual realmente no es tan interesante como podría sonar. Tengo que estar en línea durante la noche, de 10 p.m. a 6 a.m., revisando archivos llenos de código para ver si hay alguna posible amenaza. Es extremadamente aburrido y cuando se combina con el turno nocturno, hace que sea una lucha mantenerme despierto cada noche. Una noche, hace solo unas semanas, estaba despierto a las 2 a.m., trabajando y sintiendo el peso en mis ojos. Me esforcé contra el sueño durante un rato, revisando mi teléfono una y otra vez, esperando que el tiempo de alguna manera avanzara. Sin embargo, a las 3 menos cuarto, decidí tomarme un descanso y pedir algo de comida para obtener un poco de energía para las 3 horas restantes de mi turno. Abrí Uber Eats, y mi única opción real era Taco Bell, así que hice un pedido y me levanté para tomar algo de beber. Mientras caminaba por la casa con solo la luz del pasillo encendida, me desperté un poco más, y me di cuenta de que estaba lloviendo afuera. Miré por la ventana del frente y me sorprendió lo fuerte que estaba lloviendo, considerando que había estado tan ajeno a ello mientras trabajaba. Mi primer pensamiento fue que acababa de pedir comida para entrega, y me sentí realmente mal por hacer que alguien corriera bajo la lluvia por mi propia conveniencia. Miré mi teléfono, y vi que el pedido ya había sido recibido, así que me senté en el sofá y esperé a que llegaran. Después de unos 10 minutos, recibí una notificación de que habían recogido el pedido, así que observé el mapa en Uber Eats
mientras el auto se acercaba a través de la ciudad y eventualmente a mi vecindario. Una vez que estuvieron a 1 minuto de distancia, dejé mi teléfono y abrí la puerta principal para que pudiéramos hacer el intercambio lo más rápido posible. Me quedé parado en la puerta abierta, mirando hacia el final de la calle de donde deberían estar viniendo, pero pasaron otros 5 minutos sin ver ningún auto. Tomé mi teléfono nuevamente y lo verifiqué, pero en el mapa su auto todavía estaba en mi vecindario y cuando hice zoom, me di cuenta de que estaban justo a la vuelta, antes de la calle de mi casa. Miré afuera nuevamente, pero no vi ninguna luz de su auto. Mi reacción natural fue que probablemente tenían la dirección equivocada o no podían ver los números de la casa a través de la lluvia, así que intenté llamarlos, pero rechazaron la llamada. Lo intenté de nuevo, pero no tuve suerte. Inseguro de qué estaba pasando exactamente, me quedé en la puerta y esperé. Quisiera decir que pasaron otros 5 minutos antes de que intentara contactarlos nuevamente. Llamé y esta vez sonó durante un tiempo, pero luego contestaron. Les pregunté dónde estaban y si necesitaban ayuda para encontrar mi casa, pero mientras escuchaba su respuesta, todo lo que oía del otro lado era el sonido crepitante de la lluvia cayendo. Después de unos segundos más, colgué sintiéndome muy extraño por esa llamada. Volví a verificar el mapa una vez más. Al principio no se había actualizado, pero cuando lo hizo, mostraba que estaban justo afuera de mi casa. Miré por las ventanas y no vi nada, pero saber que estaban caminando bajo la lluvia de esta manera me estaba dando una sensación muy mala en el estómago. Cerré la puerta y la cerré con llave, y juro que solo hice unos pasos por el pasillo, antes de que un fuerte golpe sacudiera la puerta principal. Miré con cuidado a través del mirilla. Un hombre con una sudadera gris estaba dando vueltas en el porche, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera buscando a algún espectador mientras esperaba ansiosamente que yo respondiera. «Entrega de Uber Eats», gritó, pero en ninguna parte vi una bolsa con mi comida. Me quedé en mi lugar sin responder ni hacer ningún sonido. El hombre se volvió cada vez más frenético con sus movimientos y llamó varias veces más. Luego de repente se apretó contra la puerta, bloqueando mi vista mientras escuchaba algunos rasguños sordos en la madera, antes de correr rápidamente hacia un lado de mi casa y desaparecer en la lluvia. Llamé a la policía, pero su auto ya se había ido y según lo que me dijeron, estaba usando una cuenta falsa. Pasaron un par de días sin nada más que reportar, hasta que noté un pequeño rasguño en mi puerta principal. Era una X, pero no parecía haber sido hecha para que yo la viera. Estaba más escondida, como un indicador personal para algo. Podría haber sido solo un truco para asustarme, pero aún así lo pinté para ocultar lo que significaba ese marcaje. Esa noche todavía me deja con una sensación incómoda en el estómago, especialmente porque tenía algún tipo de objeto afilado en la mano mientras esperaba a que abriera la puerta. Parte de mí todavía está convencida de que no será mi último encuentro con ese hombre. En mis mediados de los 20, trabajaba en una tienda minorista como gerente nocturno. No era un lugar grande, y la única razón por la que técnicamente era gerente era porque era el único trabajador nocturno. Así que estaba a cargo de revisar el stock, llenar los estantes y a veces recibir los envíos de pedidos. Estaba muy satisfecho con el trabajo y nunca me encontré odiando el trabajo, y hasta este momento no me había pasado nada realmente. Era una noche de un día laborable, y una tormenta apenas comenzaba cuando comencé mi turno. Durante la primera hora estando allí, la lluvia había aumentado, y el viento golpeaba el edificio mucho más fuerte que antes, haciendo mucho ruido. Estaba llenando los estantes durante las primeras 2 horas, tratando de sacar primero las tareas que consumen más tiempo. Mientras estaba en el pasillo, escuché un sonido sordo resonando a través del edificio. Sonaba como si viniera de la parte trasera de la tienda, en la sección del almacén donde estaba nuestro muelle de carga. Me acerqué y vi la sólida puerta trasera de metal que los conductores de camiones usaban para entrar al hacer entregas. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que el golpe sonaba como un golpe en esta puerta, como si un conductor estuviera tratando de hacer una entrega, pero no había ninguna programada para esta noche. Abrí la puerta y me encontré con una cara llena de lluvia fría y viento. Asomé la cabeza brevemente para mirar hacia abajo en el muelle de envíos y no vi ningún camión, así que cerré la puerta y me sequé mientras regresaba al trabajo.
Supuse que el ruido era simplemente el edificio moviéndose un poco por el viento, o tal vez solo algún trueno extraño que no había notado antes. Continué trabajando durante otra hora completa antes de tomar un descanso para almorzar en la oficina trasera. Pasé quizás 15 minutos allí antes de volver al trabajo, pero mientras caminaba por la tienda, tuve esta extraña sensación como si todo se hubiera vuelto silencioso, excepto por la lluvia golpeando el techo. Me puso la piel de gallina y al llegar al final del pasillo, vi algo que casi hizo que mi corazón se detuviera. Justo al lado de mi carrito, a la mitad del pasillo, había una fila de huellas de zapatos mojadas. Me acerqué sin siquiera pensar y traté de entender cómo era posible esto. Lo seguí hasta el frente de la tienda hasta que vi tantas huellas acuosas que iban por todas partes, que era imposible seguir, y honestamente aterrador saber que habían caminado por todo el lugar. Corrí de vuelta a la oficina, me encerré y llamé a la policía, esperando. Mientras estaba sentado allí, me puse más asustado ya que no podía ver fuera de la puerta de la oficina, y la lluvia que golpeaba el edificio era demasiado fuerte para escuchar cualquier otra cosa. Después de 10 minutos, el operador que me tenía en espera volvió a llamar y dijo que la policía estaba justo afuera del edificio. Rápidamente me levanté, abrí la puerta, y justo en el suelo había otro conjunto de huellas de zapatos acuosas junto a las mías, que conducían directamente a la oficina en la que estaba. Corrí hacia el frente y me apresuré a dejar entrar a la policía. En su búsqueda, no encontraron a nadie en la tienda. Se revisaron las cintas de seguridad poco después, mostrándonos a un hombre con una chaqueta oscura entrando al edificio a través de una puerta lateral que había quedado sin llave. Claramente me había visto temprano, y se mantuvo oculto hasta que fui a descansar. Luego caminó sin rumbo. No robó ni rompió nada. Simplemente caminó por los pasillos y miró los estantes. Pero la parte más espeluznante y aterradora fue cuando entré a la oficina y esperé a la policía. El hombre se acercó y se paró afuera de la puerta de la oficina, esperando durante varios minutos mientras miraba la perilla de la puerta como si se estuviera preparando para que yo saliera. Afortunadamente, decidió alejarse unos minutos más tarde y salió de la tienda. No se vio más metraje de él después de eso. El hombre nunca volvió y, según me dijeron, nunca fue encontrado. Lo que estaba haciendo esa noche sigue siendo incierto, y probablemente permanecerá como una incertidumbre inquietante por el resto de mi vida. Esto ocurrió el otoño pasado, hacia finales de la temporada, más cerca del invierno, y donde vivo suele hacer bastante frío e incluso nieva a veces en octubre. He estado haciendo entregas de comida durante los últimos 3 años y estaba trabajando esa noche. Eran alrededor de las 10 p.m. y estaba nevando ligeramente afuera. Era una de las primeras nevadas, así que la gente debía estar nerviosa para salir. Yo era uno de los pocos autos que circulaban, pero llegaban muchos pedidos. Prácticamente tan pronto como terminaba uno aparecía otro. Después de conducir por todas partes hasta casi la 1 a.m., acepté un último pedido. La nieve estaba empezando a aumentar y yo me estaba cansando un poco. Pasé por el McDonald's desde donde habían hecho el pedido y recogí la comida. Luego ingresé las direcciones a la casa. Estaba cerca, a unos 10 minutos de distancia, pero no consideré la dirección antes de aceptar el pedido. Estaba en la dirección opuesta a la mía y ya estaba a unos buenos 25 minutos de casa. Así que iba a hacer un largo camino de regreso después. Molesto conmigo mismo, salí del estacionamiento y me dirigí a la carretera. Los camiones quitanieves todavía no estaban afuera, probablemente porque no esperaban tanta nevada, pero mi SUV generalmente se manejaba bien en la nieve, así que no estaba tan nervioso. Mientras conducía, noté que la carretera por la que iba a salir del área principal de la ciudad. Consulté el mapa nuevamente, y decía que era por aquí, pero era una ruta muy inusual. Ni siquiera sabía que había casas por allí porque la única razón por la que la gente tomaba esa carretera era para llegar a la autopista que conducía fuera del estado. Bajé durante unos minutos, viendo solo farolas y árboles, hasta que llegué al giro. Era una sola calle pequeña que salía de la carretera. Disminuí la velocidad, siendo más cuidadoso ya que esta calle era más pequeña y tenía árboles alineados justo al lado. Deslizarse fuera sería una noche realmente terrible. Mientras avanzaba, vi unos cuantos largos caminos de entrada que llevaban a luces tenues en los árboles,
antes de llegar al camino de entrada por el que debía girar. Se veía como todos los demás. Conduje lentamente por el camino de entrada hasta llegar a la casa. Era de tamaño mediano y antigua, completamente cubierta de nieve. Realmente nada parecía notable al respecto excepto que estaba aquí, en medio de algún bosque. Aparqué frente a ella, cogí la bolsa y empecé a caminar hacia la puerta. La nieve estaba más espesa de lo que me hubiera gustado, empapando mis zapatos e incluso las piernas inferiores de mis pantalones. Cuando llegué al porche, golpeé y empecé a colocar la bolsa, pero casi inmediatamente la puerta se abrió de par en par. Levanté la vista y vi a un hombre grande con una chaqueta de invierno. Tenía el rostro pálido como si acabara de estar afuera en el frío. «Hola, tengo su pedido aquí mismo», dije levantando la bolsa. Después de un momento el hombre se apartó y abrió más la puerta. «Puedes colocarlo allí mismo». Levantó el brazo y señaló hacia lo que supongo que era la cocina. La forma en que lo dijo me hizo sentir que tenía que hacerlo, pero sabía que era una idea horrible entrar allí. Miré las manos del hombre y vi que no sostenía nada, así que realmente no tenía sentido hacer otra cosa que entregarle la bolsa. «Lo siento, pero realmente tengo que irme», dije nerviosamente levantando la bolsa nuevamente. La cara del hombre se transformó en un ceño fruncido, y luego cerró la puerta de golpe. Aún sosteniendo la bolsa y un poco sorprendido por lo que estaba sucediendo, la coloqué en el porche y rápidamente empecé a caminar de regreso a mi auto. Pero justo cuando pasé el patio delantero, escuché algo detrás de mí. Me di la vuelta, dándome cuenta de que provenía de algún lugar del otro lado de la casa. Podría haber sido una puerta trasera o algo así, pero estaba demasiado amortiguado para escucharlo claramente. Poniéndome nervioso, caminé más rápido y llegué a mi auto. Lo encendí, y justo cuando miré hacia arriba, vi al hombre dando la vuelta al lado de su casa y acercándose rápidamente a mi auto. Tenía algo en las manos, casi parecía cuerda, pero había algo más que no pude distinguir. De repente, sentí que mi corazón latía con fuerza y la adrenalina se apoderó de mi cuerpo. Comencé a retroceder, tratando lo más posible de moverme rápido sin quedarme atascado en la nieve. El hombre se acercó, probablemente a solo unos pocos metros de distancia, antes de que mi auto pudiera agarrar la carretera y comenzar a ganar algo de velocidad. Retrocedí por todo el camino de entrada, viendo cómo el hombre eventualmente se detenía y me observaba, desapareciendo lentamente en la oscuridad a medida que retrocedía hacia la calle. No sé qué estaba haciendo, sinceramente. Toda la situación fue aterradora y confusa lo suficiente como para no querer ni siquiera pensar en ello. Todavía hago entregas de comida, pero soy mucho más cauteloso y la mayoría de las veces ni siquiera llamo a las puertas. Simplemente dejo la comida en el porche y me voy. Si me hubiera quedado más tiempo esa noche o hubiera entrado en la casa, quién sabe qué me habría pasado. Trabajo en un restaurante de autoservicio abierto las 24 horas, y esto sucedió hace solo unas semanas. Soy gerente de equipo, pero en su mayor parte hago las mismas cosas que todos los demás, que es cocinar y tomar pedidos durante las horas nocturnas. Siempre tenemos al menos 2 personas, una siendo el gerente y la otra generalmente siendo un cocinero. Pero en esta noche, el cocinero había llamado enfermo, y cuando llamé a los demás para ver si podían cubrir el turno, ninguno de ellos dijo que podía, así que para la medianoche yo era el único trabajador allí. Normalmente el restaurante no se llena durante la noche y más empleados llegan a las 4 a.m., así que no era un turno completo solo, pero aún significaba que por 4 horas tendría que hacer todo yo solo. Dejé mi auricular puesto en caso de que alguien llegara al autoservicio, y luego comencé a trabajar en las tareas que tenía para la noche. Comencé raspando y limpiando las estufas, pero a los pocos minutos fui interrumpido por un sonido de golpes desde el frente del restaurante. Caminé hacia abajo y miré por encima del mostrador, viendo a un hombre parado en la puerta principal y golpeándola. Luego presionó su rostro contra el cristal y miró adentro, escaneando toda la habitación antes de que sus ojos se posaran en mí. Caminé hacia la puerta mientras él me miraba, y cuando me acerqué, retrocedió y esperó como si pensara que iba a abrirla. Le grité a través del cristal que nuestro área de comedor estaba cerrada y que necesitaba usar el autoservicio si quería pedir algo. Se veía confundido,
así que le grité nuevamente que las puertas estaban cerradas y que tenía que usar el autoservicio. No mostró ninguna respuesta esa vez, no dándome ninguna idea de si me entendió o no, así que simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a la cocina. Supuse que en algún momento tendría que darse cuenta de que las puertas no se estaban abriendo. Continué trabajando en las estufas, pasando al menos 15 o 20 minutos en ellas. Durante este tiempo, fui una vez a verificar el frente para ver si el hombre se había ido, y por lo que pude ver se había ido. El estacionamiento estaba vacío y el hombre no estaba en la puerta, pero fue un par de minutos después de terminar con las estufas que recibí una alerta de mi auricular de que alguien estaba en el autoservicio. Encendí mi micrófono y pedí su pedido mientras caminaba hacia la ventana, pero nadie dijo nada. Cuando llegué a la ventana, inmediatamente vi en la cámara que no había un automóvil afuera. Miré alrededor de la pantalla y no vi movimiento tampoco, así que lo ignoré y comencé a caminar de regreso. Pero cuando llegué a la habitación de atrás, me detuve en seco cuando pensé que escuché algo. Me quedé parado y escuché mientras los pasos caminaban lentamente sobre el techo del edificio. Eran pasos cuidadosos que apenas hacían ruido aparte del crujido del techo, pero no dudaba de que había alguien allí arriba. Seguí el sonido de sus pasos con la mirada, moviéndome por el techo hasta que vi la escalera que conducía a la escotilla de mantenimiento, y ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo. Corrí hacia la escalera y empecé a buscar algún tipo de cerradura para mantener la escotilla cerrada, pero ni siquiera la había usado antes, así que no tenía idea de cómo funcionaba o si incluso se bloqueaba. Entonces hubo un fuerte crujido desde el techo directamente sobre mí, y unos golpes vinieron desde el exterior de la escotilla. Pasó un momento, luego la escotilla se abrió ligeramente, y a través del pequeño espacio, todo lo que vi fueron un par de ojos mirándome fijamente. Corrí hacia el frente del edificio escuchando fuertes golpes desde donde estaba la escotilla, mientras rápidamente desbloqueaba la puerta y corría hacia mi auto. Llamé a la policía mientras estaba dentro, y miraba frenéticamente por las ventanas del restaurante mientras hablaba por teléfono. Vi una sombra moviéndose junto al mostrador del frente. Luego un hombre apareció parado en la parte trasera del restaurante, pero miraba en mi dirección. Después de un momento se dio la vuelta y desapareció detrás de la cocina, dejándome en pánico hasta que llegó la policía. Registraron dentro y fuera, incluso subieron al techo, pero el hombre ya se había ido. Tampoco faltaba nada del lugar, ni equipo, ni dinero, nada. Simplemente entró y se fue. Traté de no pensar demasiado en ello, pero es difícil no llegar a la conclusión de que estaba allí para mí. Como dije, esto sucedió hace poco, así que todavía no hay muchas actualizaciones al respecto. Incluso con su rostro en las cámaras, todavía no se ha confirmado su identidad. El propietario del edificio agregó un candado en el interior de la escotilla, aunque debería haberse hecho antes. Pero supongo que era solo una molestia. Todavía me preocupa las intenciones del hombre, y si podría estar observando para ver si estoy solo de nuevo, esperando hacer lo que sea que intentó. Antes de dedicar muchas de mis noches libres a hacer entregas para DoorDash, era mi forma de ganar dinero extra sin necesidad de comprometerme con un segundo trabajo más estricto. Comencé a conducir alrededor de las 9 p.m. en esta noche y tomé constantemente algunos pedidos hasta las 11, donde se calmó un poco. Durante este tiempo, simplemente conducía alrededor del centro comercial que tenía la mayoría de los restaurantes de comida rápida de los que la gente suele pedir, y eventualmente llegó otro pedido. Era un pedido regular para ser entregado a unos 4 kilómetros de distancia. Después de recoger la comida, comencé a seguir las indicaciones hacia la dirección, y casi de inmediato fue evidente que no era una casa. Desplacé el mapa, que solo mostraba calles y edificios, y la dirección apuntaba a lo largo de una calle que no tenía edificios. Parecía como una parcela vacía de terreno, pero el mapa de DoorDash nunca fue tan preciso. Así que simplemente comencé a conducir y decidí al menos verificarlo, y tal vez llamar al cliente si había algún problema. Conduje durante unos 20 minutos hasta que llegué a la calle. Esta calle estaba muy vacía, sin casas ni cruces, y no había coches conduciendo en ella. Cuando llegué al final, se convirtió en un camino de grava, y en el costado había un pequeño letrero de madera que estaba demasiado deteriorado para ser legible. Giré hacia el camino de grava y encendí mis luces altas.
De inmediato pude ver algo a lo lejos por el camino. Conduje más cerca y cuando me acerqué, mi teléfono sonó para informarme que había llegado. Con las luces delanteras, vi una pequeña casa móvil o algún tipo de vehículo recreativo, y en la puerta había números pintados pobremente. Miré de nuevo a mi teléfono. 2670. Era la dirección. Salí del coche con la comida en la mano y caminé hacia la casa móvil. A medida que me acercaba me resultaba un poco inquietante mirarla. Estaba cubierta de maleza y vieja, lo cual era extraño considerando que era una casa móvil destinada a moverse. Di un golpecito y esperé. Este era un pedido raro en efectivo, lo que tenía más sentido una vez que vi el lugar, pero definitivamente no me hizo sentir bien tener que quedarme allí. Mientras miraba a mi alrededor, una sensación espeluznante se apoderó de mí. Este lugar estaba rodeado de los bosques, sin luces en ningún lugar más allá de la casa móvil. Estaba completamente oscuro. Escuché algo desde adentro y me preparé para que abrieran la puerta, pero luego una voz a mi derecha me sobresaltó. Miré hacia allí y vi a un hombre sonriendo, parado en la esquina de la casa móvil. Me preguntó si tenía su pedido y asentí, disculpándome y llevándoselo. Le entregué la comida y le dije su total. El hombre metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de 200 pesos. Luego sonrió nuevamente y dijo que solo necesitaba tomar el resto. Se dio la vuelta y caminó de regreso alrededor de la casa móvil mientras yo me quedaba donde estaba. Toda esta interacción al escribirla no parece tan extraña como lo fue en persona, pero puedo decirte que había algo muy mal en este tipo. Era solo algo sobre la forma en que actuaba y decía todo, lo que me daba escalofríos. Esperé un minuto o algo así antes de ponerme más nervioso y mirar alrededor de la esquina para ver dónde había ido. A lo lejos, vi una figura parada junto a lo que parecía el contorno oscuro de un cobertizo. No caminaban, simplemente se quedaban allí. A medida que crecía el miedo dentro de mí, mi cabeza se giró al escuchar la puerta de la casa móvil abriéndose. Otro hombre me miró desde allí, y justo cuando empecé a saludarlo cerró la puerta de golpe. Mi corazón latía más fuerte ahora. Miré de nuevo al hombre que estaba junto al cobertizo. Ahora caminaba de regreso hacia la casa móvil, pero tenía algo más en las manos. En ese momento no pude distinguir exactamente qué era, pero era o un bate largo o un rifle. Corrí de regreso al coche, me metí y lo encendí con manos temblorosas. Mientras lo ponía en reversa, el hombre apareció por el lado de la casa móvil y se quedó tranquilo en la oscuridad mientras me iba. No sé qué pasó allí, pero no estaba exactamente ansioso por averiguarlo. Fui directo a casa después y consideré llamar al 911, pero me quedé atascado en el hecho de que realmente no sabía qué estaba sucediendo. Al final, tomé la lamentable decisión de no notificar a la policía. Lo que sea que haya sucedido esa noche, seguirá siendo simplemente el extraño encuentro que fue, sin respuestas sobre la verdadera naturaleza del mismo.